Bueno, bienvenidos a este curso de comunicaciones inalámbricas. Y tal vez para partir el curso, lo que puede ser adecuado es poner un poquito en contexto la materia que queremos estudiar. ¿Cuál es el ámbito de este curso en el contexto de los sistemas de comunicaciones? Entonces conversemos sobre comunicaciones inalámbricas y simplemente llamémoslo introducción. Entonces lo que voy a hacer es dibujar acá un stack de protocolos. Y vamos a poner aquí abajo la capa física, que generalmente lleva el acrónimo de PHI, Physical Layer. Después viene la capa de enlace, DLL, Data Link Layer. En esta capa también está la subcapa MAC de control de acceso al medio, Medium Access Control. Entonces tal vez podemos poner DLL, pero dejar mencionado que aquí también está la subcapa MAC, que es una capa frecuentemente mencionada. Después, más arriba está la capa de enlace. La capa la llamamos la capa de red, la llamamos Network Layer. Y bien arriba está la capa de aplicación. Aquí arriba corre la aplicación, la que ustedes quieran. Puede ser una aplicación de mensajería de texto, puede ser una aplicación de streaming, puede ser una aplicación de sitios web, HTTP. Y entre medio hay espacio para más. No lo vamos a especificar, pero aquí podría estar el TCP, por ejemplo, control de transporte, podría haber alguna capa de seguridad y encripción, etc. Y esto es lo que llamamos un nodo. Y llamémoslo el nodo A. Este es el nodo que quiere comunicar algo. Y tiene algo para comunicar a un nodo que lo vamos a poner aquí al otro lado. Y lo vamos a llamar simplemente nodo Z. Y esta comunicación es una comunicación en red donde hay múltiples saltos entre el nodo A y el nodo Z. Y voy a dibujar dos de esos nodos intermedios ligeramente distintos, ¿sí? Y para ello voy a replicar una vez el nodo A y lo voy a editar y le vamos a cambiar de nombre y vamos a llamarlo nodo B. Pero le vamos a borrar aquí arriba la capa de aplicación, le vamos a borrar todas esas capas intermedias y vamos a quedar solamente hasta la capa de red. Y el motivo es que cuando hay una comunicación desde una aplicación en el nodo a su par de aplicación en el nodo Z, que podría ser un servidor, esa comunicación desde estas capas se siente como si fuera directa. Estas capas superiores
tienen poca noción de que aquí abajo pueden haber varios saltos. Entonces, típicamente lo que ocurre es que podría haber un nodo C, aquí, vamos a ponerle nodo C. Entonces hay un mensaje, el mensaje lo vamos a dibujar en color rojo. Hay un mensaje aquí arriba en la capa de aplicación que va siendo pasado hacia abajo, hacia la capa física. Se fragmenta en distintos paquetes, se le van agregando encabezados, se le va agregando redundancia. Cada capa tiene su función y trabaja con los datos que recibe de la capa superior de su propia forma. Y llega un momento en que la capa física, que es aquella que recibe bits y los modula, puede ser una modulación QPSK, BPSK, las que conocemos, y las inyecta al medio. Y aquí abajo entonces hay una cosa que se llama el canal. Entonces se lo inyecta al medio y el canal entrega esta transmisión al nodo B. Ahora, ojo, si es que esto es una comunicación inalámbrica, es perfectamente posible que la misma transmisión sea también escuchada por el nodo C. En inalámbrico no hay cómo evitar de que un nodo presente en el medio que recibe la señal con suficiente potencia, una señal que no está destinada para ese nodo, no hay cómo evitar que ese nodo igual escuche y reciba la señal. Pero vamos a asumir de que ese segundo caso que lo puse aquí en línea de segmentos no ocurre, o al menos no es importante para la discusión de ahora, así que voy a volver a borrarlo. Ahí está. El nodo B recibe esta transmisión y la hace circular hacia arriba, hacia su capa de enlace, donde se detecta dónde está cierta información en el encabezado de los paquetes que dice, mira, en realidad esta transmisión viene del nodo A y va destinada al nodo Z, y entonces el nodo B con eso sabe, esto hay que volver a encolarlo y transmitirlo, pero esta vez hay que dar un salto hacia el nodo C. Entonces voy a replicar el canal simplemente para ilustrar esta comunicación a múltiples saltos. ¿Sí? Ahora, en este caso, así como lo describí, es una comunicación a múltiples saltos a través de exactamente el mismo medio. Suponemos de que acá hay un medio inalámbrico, que lo voy a dibujar como una nubecita azul, celeste, un medio inalámbrico común. Ahora, cuando uno tiene una comunicación de A a Z, esa comunicación puede saltar de un medio a otro. Y cuando hay un cambio de medio, lo que ocurre es un enrutamiento. Entonces, voy a complementar el nodo C en ese sentido. Entonces, el nodo C lo que va a tener es un segundo stack de protocolos
y de hecho debiera ser cuidadoso acá de unificar las capas de red, porque no necesariamente son capas de red separadas, sino que es una capa de red que simplemente entiende que tiene que entregar los paquetes que llegan de un medio inalámbrico y que van destinados hacia el nodo Z, que se los tiene que entregar a otro dispositivo físico que tal vez propaga por aquí a través de otro canal que puede no ser inalámbrico, puede ser inalámbrico de otra norma, puede ser inalámbrico en otra banda de frecuencia, o puede ser cableado, fibra óptica o fibra Ethernet, que son los más comunes. Entonces, tratando de representar eso, tenemos acá, en el fondo, una circulación de estos datos que suben a la capa red y vuelven a bajar, vuelven a ser reencolados y retransmitidos, suben a la capa red y vuelven a ser retransmitidos, pero en este caso por un nuevo medio, un nuevo canal, y lo voy a dibujar tal vez con otro color, rosado por ejemplo. Y voy a llamarlo así como otro medio. Es un canal de comunicaciones, pero es de otro medio, y aquí simplemente vamos a poner puntos suspensivos, y de esta forma, a través de saltos por nodos de un mismo medio, saltos a través de enrutadores. Entonces aquí podríamos tal vez complementar que el nodo C es un enrutador. El enrutador de la conexión de banda ancha domiciliaria, el router clásico que viene a instalar la empresa, el operador de Internet. Es un enrutador porque muchas veces tiene por el lado domiciliario Ethernet o inalámbrico, y por el lado del proveedor un cable coaxial o un par trenzado de cobre de la línea del sistema telefónico o una fibra óptica. Por eso es que es un enrutador. Ahora, hasta ahora hemos asumido de que este canal de acá, cuando es inalámbrico o cuando es un canal cableado, es el canal blanco gaussiano. Hemos asumido de que nuestro modelo de canal es nada con un sumador que inyecta ruido blanco gaussiano. Entonces, básicamente, con este modelo estoy representando lo que ha sido típicamente en nuestro curso IEE 2513, el canal blanco gaussiano. Toda esta otra mecánica que tiene que ver con comunicaciones en red, que tiene que ver con enrutamiento, que tiene que ver con las capas de protocolo, todo eso, voy a ponerle aquí el comentario, todo eso se ve en el curso IEE 2544, redes de comunicaciones digitales. Y lo que queremos estudiar en este curso aquí ahora es
esto de acá, el canal. Y no en el sentido relativamente simple de lo que ya hemos estado usando, el canal blanco gaussiano, sino que descubrir en la vida real el canal inalámbrico, qué es lo que ofrece en términos de complejidad mayor que esto. ¿Sí? Así que cuando miramos al canal como una cajita, entonces realmente lo que estamos haciendo es pensando en lo que vamos a estudiar en este curso, IEE 3584. El objetivo de este curso es no hablar mucho de protocolos, no hablar de modulaciones ni capas físicas, sino que entender cómo el medio de propagación inalámbrica afecta a estas señales que se ponen en el aire y cuáles son las respuestas que impone hacia arriba y sobre todo hacia la capa física debido a las propiedades que presenta el canal. ¿Qué es lo que hay que hacer con nuestras señales para poder utilizar, explotar, aprovechar un canal inalámbrico? Ese es el contexto de este curso y es lo que nos va a tener ocupados. Vamos a utilizar herramientas de probabilidades, de procesos estocásticos. Vamos a utilizar algunas nociones de la física en cuanto a propagación. Vamos a estudiar cómo ciertas propiedades del canal afectan la razón señal a ruido y cómo ese efecto sobre la razón señal a ruido afecta aquí la probabilidad de error. Vamos a estudiar cómo se comporta el canal temporalmente, si es que el canal varía en el tiempo o no, varía de hecho. Vamos a estudiar cómo se comporta el canal en frecuencia, qué es lo que pasa si exactamente la misma transmisión ocurre en una frecuencia aledaña, cercana o lejana. ¿Cuáles son las diferencias que hay que esperar? Vamos a estudiar, dadas ciertas cualidades del canal, en términos de razón señal al ruido requerida en el receptor para que pueda ser recuperado el mensaje. ¿Cuál es la potencia de transmisión necesaria? En función de una serie de aspectos, parámetros y elementos del canal en algo que se llama el presupuesto de enlace. Así que ese es, a modo muy de alto nivel, introductorio, qué es lo que vamos a estudiar en este curso. Y es también un poquito el contexto que señala cómo conversan estos tres cursos para construir en forma completa un panorama de fundamentos de comunicaciones. Y en torno a esos fundamentos luego hay espacio para cursos sobre sistemas de comunicaciones inalámbricas o sistemas de comunicaciones en general. Hay espacio para ciertos cursos de seminario, hay espacios para tesis de magíster, etcétera.